Buenas tardes, esta sería la séptima clase de la cátedra de Hormigón 1, donde trataremos el tema de columnas con presión simple, es decir, columnas de reducida esbeltez. La situación de compresión simple en columnas no es lo más habitual ni lo más frecuente en estructuras de hormigón armado, sobre todo para las estructuras monolíticas, como la que vemos en el dibujo, dado que por la natural continuidad de las columnas con los elementos aledaños, las vigas o losas, existen momentos a transmitir y surgen momentos desbalanceados, aún en ausencia de cargas horizontales. Esto es una de las razones. Planteando una definición simple, se define como elementos sometidos a solicitaciones normales aquellos que sufren deformaciones uniformes en el sentido de las tensiones. Por lo tanto, si la pieza está uniformemente acortada, se han desplazado los planos de la sección antes de aplicar las cargas con respecto al instante posterior a ser aplicadas, paralelamente a sí mismo, se dirá que está solicitada compresión simple. Recurriremos a las deformaciones, que resulta un hecho observable, y no a las tensiones que no lo son, para identificar entonces el comportamiento estructural. Los casos de columnas solicitadas a compresión simple no son muy frecuentes, como mencionamos, para las estructuras de hormigón. Por lo que hemos dicho precedentemente, la monoliticidad en el proceso constructivo, cuando usamos hormigón in situ, la existencia de imperfecciones como leves corrimientos de las armaduras respecto de la posición teórica, los desplazamientos reducidos de encofrados, heterogeneidades en la elaboración y colocación del hormigón, naturales y previsibles. Otro aspecto importante de evaluar es la esbeltez, es decir, la relación entre altura y radio de giro en el plano considerado de la pieza comprimida. Para un estado de compresión simple, esta solicitación se va a transformar en flexión compuesta debido a las deformaciones de segundo orden o pandeo. Por eso que las columnas que vamos a estudiar son de reducida esbeltez. La importancia del estudio del comportamiento de las columnas solicitadas a compresión simple radica en la posibilidad de aclarar conceptos respecto de la interacción entre el acero y el hormigón. Vamos a desarrollar en unos minutos más algunas ideas que nos van a permitir esclarecer de alguna manera cómo es la interacción entre hormigón y acero bajo cargas permanentes en el tiempo y lo que se puede concluir de ello. Como tipo de armaduras en columnas, la función primordial de las armaduras, en un elemento es aportar ductilidad. Adicionalmente, colaboran algunas de ellas también en el trabajo resistente. Las columnas presentan dos tipos de armaduras. Armaduras ubicadas según el eje de la misma, armaduras longitudinales, y armaduras ubicadas transversalmente al eje de la misma, armaduras transversales denominadas estribos. Acá podemos ver armaduras longitudinales y armaduras transversales o estribos con los separadores para lograr el recubrimiento adecuado durante el proceso de hormigonado. Respecto de las armaduras longitudinales, son paralelas al eje de la pieza y siempre van a aportar a la resistencia, dado que por adherencia se deforman en igual medida que el hormigón. Cumplen entonces dos funciones básicas, aportan resistencia y asimismo aportan ductilidad. Un elemento tipo columna de hormigón simple, sometido a una carga de compresión pura, rompe para una deformación específica del orden de 1,5 por 1000. El mismo elemento, provisto de una armadura longitudinal, falla para una deformación específica levemente superior del orden del 2 por 1000. Luego veremos que las armaduras transversales pueden incrementar sensiblemente la ductilidad cuando cumplen ciertas condiciones particulares. Según ensayos realizados en el INTEMAC, España, aún con procesos de carga que no superaban las 8 horas, las deformaciones específicas no resultaban menor al 3 por 1000. Al respecto y a los fines de diseño, el código ASI 318-2005 adopta este último valor, 3 por 1000,
como deformación específica asociada con la rotura. La armadura longitudinal, adicionalmente, tiene otra condición importante, que es evitar que una vez llegada la carga de colapso, la columna se desintegre, dividiéndose en varios pedazos sin vinculación mutua. Respecto a las armaduras transversales las denominamos estribos y están ubicadas en planos normales al eje de la pieza, equidistantes. La excepción está dada por los estribos continuos formados por una hélice en las denominadas columnas hunchadas que veremos posteriormente. Entonces, las armaduras transversales, las funciones principales son evitar el pandeo de las armaduras longitudinales, evitar la disgregación llegada a la carga de nivel de rotura que se tiende a producir cuando se generan fisuras paralelas al eje de la pieza, y en el caso particular de las armaduras continuas en hélice, se puede lograr adicionalmente un incremento en la capacidad resistente de la pieza. A la izquierda vemos una columna hunchada con una armadura continua de estribos en hélice, y a la derecha vemos una columna simple con estribos discontinuos, distanciados una separación S entre sí, que cumplimente con lo que dicen los códigos, para evitar el pandeo de las armaduras principales longitudinales. Si las armaduras longitudinales, que tienen una gran esbeltez, estuviesen solas, pandearían bajo cargas muy pequeñas. Imaginemos una columna de dimensiones mínimas de 20 por 20 con estribos mínimos, estribos del 6, con armadura longitudinal de dimensiones mínimas, que establece el código ASI, veremos 12 milímetros, una barra de 12 milímetros de 3,20 metros de altura, articulada, donde le aplicamos una carga de compresión en los extremos. ¿Qué capacidad de carga tiene esa barra antes de que se vuelva inestable? Prácticamente nula, ¿sí? Es muy baja. Entonces, ¿por qué no pandea dentro de la columna de hormigón? Dentro de la masa de hormigón. Porque el hormigón que la rodea restringe esta tendencia al pandeo, ¿sí? Y en las zonas de esquinas, esta restricción está limitada al apoyarse, como vemos en el dibujo, la barra sobre el hormigón de la zona de esquina por la resistencia de atracción del hormigón frente a una potencial fisura como la que vemos. Esa resistencia de atracción T sub B es, como dijimos, poco confiable y usualmente en el estudio de solicitaciones de vigas y tensores no la consideramos para estados últimos. Estas son columnas, a la izquierda un croquis de una columna en la situación de falla, donde S es la separación entre estribos, y observamos que en la zona de falla se ha disgregado el hormigón por las solicitaciones de compresión y ha pandeado la armadura entre estribos. Las barras entre estribos funcionan como elementos articulados y esa es la situación final luego del ensayo. A la derecha vemos, por el contrario, una columna mal diseñada, solicitada a un sismo de mediana magnitud, que se ha desintegrado totalmente, manifestando un detallado totalmente incorrecto y una separación inadecuada de estribos para contener a las armaduras longitudinales. Vamos a intentar plantear de dónde surgen las separaciones máximas de los reglamentos o códigos entre estribos aledaños en columnas con estribos simples. Entonces, como una aproximación y planteando el comportamiento del acero dentro del período lineal elástico y suponiendo que las barras longitudinales, como hemos mencionado, están articuladas en los estribos, imaginamos como que cada barrita de acero está articulada en el estribo superior y articulada en el estribo inferior y no tiene ningún elemento que impida
que pandee, ¿sí? Entonces la máxima tensión que debería alcanzar esa barra es la fluencia SFI, con lo cual la carga máxima en la barra P'S es la sección de la barra A'S por FI. Poniendo la sección en términos de pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por FI. Y por otro lado, la carga crítica de pandeo de Euler es, como conocemos, pi cuadrado por EJ sobre S al cuadrado, donde J es el momento de inercia. Igualando ambas expresiones, carga máxima en la barra con carga crítica de pandeo, podemos despejar la incógnita S, la máxima separación para que, cuando se produce la carga crítica de pandeo, la tensión en la barra haya llegado a la fluencia. Entonces, suponiendo que no hay ninguna restricción por parte del hormigón, S debe ser menor o igual a pi por phi por la raíz de E módulo elasticidad del acero sobre 16 veces la tensión de fluencia del acero de la barra. Para acero ADN 4250 esto conduce a que la separación entre estribos debe ser menor o igual que 17,6 veces el diámetro de barra. Si observamos qué es lo que indica el código ASI 318-2005, nos establece tres condiciones, pero respecto de la separación máxima dice S debe ser menor o igual que 16 veces el diámetro de barra, levemente más conservador que lo que es la deducción que planteamos teórica recién. Con respecto a otros códigos o normas, el viejo reglamento CIRSOC 20182 nos decía S menor que B mínimo, el ancho mínimo de la columna, o 12 veces el diámetro de barra. El código modelo ZFIP y Eurocódigo S2, S menor que 12 veces el diámetro de barra, y el CIRSOC 201-2005, al igual que el código ASI 318, plantea tres condiciones: S menor que 48 diámetros de la armadura de estribos, porque naturalmente en función del diámetro de la armadura de estribos la restricción al pandeo es mayor o menor. S menor igual o menor que la menor dimensión del lado de la columna. Y el CIRSOC, nuestro reglamento, modifica el 16 veces el diámetro por 12 diámetros, ¿sí? En función de la usanza y la costumbre que hay en nuestro país desde hace décadas. Este esquema está planteado en el reglamento y nos vuelca lo que dijimos recién: S menor o igual que 12 veces diámetro de la barra longitudinal, 48 veces el diámetro del estribo y B el lado de la columna. Y a la derecha tenemos lo que se refiere a distancias mínimas entre barras cuando hay una congestión importante de armaduras para que puedan ser correctamente hormigonadas. S mayor o igual que 1,5 veces el diámetro de barra, 40 milímetros, o 1,33 veces el tamaño máximo del agregado grueso. Vamos a hablar de un tema que aparece en tensores pero no cobra relevancia, pero sí tiene importancia en el tema de elementos comprimidos. El aspecto es excentricidad de la carga originada por procesos constructivos. Hay excentricidades que son inevitables y que se pueden originar en los procesos constructivos. Por ejemplo, las dimensiones de la columna en obra difieren de la de los planos, por lo que el centro de gravedad de la sección no coincide con el punto teórico de aplicación de la carga. Las armaduras se desplazan levemente al hormigonar el elemento. La carga real, esto es totalmente frecuente, no se aplica en el baricentro debido a momentos flectores a transmitir generados por el monolitismo y situaciones no simétricas de carga, aunque tengamos vanos simétricos, que no están considerados en el diseño, entre otras cosas. ¿Cuándo podemos centrar la carga? Bueno, en elementos muy especiales como estas pilas de puentes de gran altura, donde las cargas del tablero a la pila se transmiten a través de panes de neopreno que están perfectamente ubicados en una posición tal que la resultante coincida con el centro de gravedad de la columna para por lo menos cargas gravitatorias. ¿Sí? Acá visualizamos otra foto que observamos lo mismo, centrado de las cargas a través de los apoyos.
En las columnas desarrolladas para edificaciones, usualmente se produce una excentricidad por falta de homogeneidad del mismo hormigón, y entonces, si cortamos una columna sección a sección, el punto de aplicación de la carga para lograr un desplazamiento uniforme de la sección no coincide con el baricentro ideal que tendríamos en función de la geometría de la misma y las armaduras colocadas, ¿sí? Entonces, ante una carga exterior teóricamente centrada, coincidente con el baricentro del hormigón y armaduras, se presenta el problema de que el hormigón, ya sabemos, no es homogéneo, por lo que la resultante de las fuerzas resistentes no va a estar alineada con la carga exterior. Este tipo de excentricidades las llamamos accidentales. No es posible calcularlas porque son producto de circunstancias, como hemos mencionado, que se generan en la obra durante la construcción, o bien de dificultades en determinar con claridad el punto de aplicación de la carga, pero lo que sí es posible es acotar el rango que pueden tener. Entonces, en el dibujo denominado C observamos el eje de carga, que es una recta, y esa curva que va oscilando alrededor del eje de la carga, que son, sección a sección, el baricentro de la sección para generar un acortamiento uniforme. La distancia entre ambos es la excentricidad accidental. Entonces, para enfrentar este tema hay dos maneras de considerar la incidencia de la excentricidad accidental. Una es suponer que toda la pieza comprimida tiene una excentricidad mínima y, por lo tanto, no existiría el estudio de la compresión simple. Según el código ASI 318 de versiones anteriores, la excentricidad accidental era la mayor del lado de la columna en el plano que estamos estudiando sobre 10 o 2,5 centímetros. Según las normas españolas de hormigón estructural, este valor era H sobre 20 o 2 centímetros. Según el viejo CIRSOC 20182, se adoptaba el criterio de incrementar el coeficiente de seguridad gamma a 2,10. Según el nuevo CIRSOC 201-2005, adoptan el criterio del código ASI 318, reducen la capacidad teórica de carga a compresión simple, afectándolo para columnas con estribos simples de un coeficiente menor a 1, phi igual a 0,8. Y de esa manera contemplan este fenómeno. Vamos a plantear el ensayo de una columna de reducida esbeltez en 3 etapas de carga, desde cargas nulas hasta llevar la pieza a la rotura y luego obtener algunas conclusiones del mismo. El ensayo será bajo cargas de larga duración según el siguiente proceso. Vamos a elevar la carga en pocos minutos de un valor nulo a un valor del orden de 1/3 del valor de rotura, rango aproximado con las cargas de servicio. Vamos a mantener esa carga aplicada constante en el tiempo durante un periodo de 2 a 3 años y finalmente incrementaremos la carga en forma rápida en minutos hasta la rotura del elemento de la pieza. Es decir, que para t igual a 0 la carga será 0, nula, y para un delta de ti de minutos, la carga PS aplicada será del orden de 1/3 de P última. Luego, para un periodo de tiempo T2, que aproximadamente transcurrirá entre 2 y 3 años, la carga PS será constante. Abajo observamos en ordenadas cargas aplicadas PS y en abscisas delta deformaciones específicas de compresión en el hormigón. El primer tramo es lineal con el incremento de carga hasta 1/3 de la carga última. La deformación asociada es epsilon' CI, es la deformación elástica instantánea. Posteriormente, entre epsilon' CI y epsilon' CK, transcurren 2 a 3 años, la carga se mantiene horizontal, constante, no hay incremento alguno, pero sí se genera en el operador que con cierta periodicidad toma nota de las lecturas
de la probeta que está cargada, probeta columna en este caso, observa que las deformaciones, aun cuando la carga es constante, van incrementándose en el sentido negativo, ¿sí? Entonces tenemos que para t igual a t2, bajo una carga constante, las deformaciones finalmente cuando finaliza ese periodo de 2 a 3 años, epsilon ck, deformaciones asociadas con la fluencia lenta, son del orden de 3 a 4 veces las deformaciones elásticas iniciales. Si como una aproximación planteamos que para el rango inicial de cargas menor que un tercio de las cargas últimas, el elemento de hormigón armado se comporta en forma elástica y por lo tanto podemos aplicar la ley de Hooke, vale decir, la tensión F'Ci en el hormigón instantánea es igual a E'C por el módulo de elasticidad del hormigón EC, y la tensión en las armaduras embebidas en el hormigón F'Ci son iguales a E'S, el subíndice S indica deformaciones medidas en las armaduras, por el módulo de elasticidad del acero ES. Como existe adherencia, para t igual a 0 tenemos que E'Ci es igual a E'S. La fuerza exterior aplicada es conocida, la estamos midiendo y es igual a PS. Podemos plantear que aproximadamente PS será igual a AG, el área de hormigón, por F'Ci, más AST, que sería la sección de la armadura longitudinal de las columnas, por F'S. Operando, podemos decir que con un grado mayor de precisión, PS es igual a G menos AST, porque el área de hormigón que resiste es el área neta, hay que restarle la sección perdida por las armaduras, más AST por F'S. El primer componente es lo que aporta el hormigón para tomar la carga PS y el segundo componente es lo que aporta la armadura longitudinal para tomar la carga PS. De la condición de compatibilidad de deformaciones, F'Ci es a S como F'S es a ES, podemos despejar una de las tensiones en función de la otra. A su vez, como hemos mencionado anteriormente, en la clase de flexión, podemos, para este rango de cargas, como una aproximación nada más, establecer que la relación de módulos de elasticidad del acero ES a hormigón EC es igual a un número n, a n, que es una constante. Esto es solo una aproximación más. Y asumiendo tal relación de esta forma, podemos expresar el área homogeneizada equivalente de hormigón AH como AG menos AST más N por AST, o sea, el área de hormigón más N veces el área de acero, que es equivalente a plantear AH es igual a G más AST por N menos 1. Recordando que definíamos la cuantía geométrica ρ como la relación entre la armadura de acero AST y la sección de hormigón AG, entonces, operando, reemplazando por ρ, llegamos finalmente a que la carga PS podemos plantearla como F'Ci, está marcada con la flecha en rojo, por el término entre paréntesis AG menos AST más N veces AST. O sea, nosotros conocemos la sección de hormigón, conocemos la sección de acero colocada, establecemos una relación de módulos y por ende, como es conocida PS, podemos obtener inmediatamente la tensión en el hormigón bajo estas hipótesis simplificadas para este rango de cargas reducido. Y naturalmente podemos luego obtener las tensiones en las armaduras F'S como NPS sobre AG por 1 más la cuantía ρ n-1. Estas tensiones en hormigón y acero
serían de aplicación aproximada para un rango de intensidad de cargas reducido y cargas de corta duración, cuando la fluencia lenta no está afectando el comportamiento de la pieza. No son válidas para diseño. Si mantenemos la carga aplicada en forma invariable durante un periodo de tiempo, como hemos mencionado, empiezan a manifestarse claramente fenómenos reológicos propios del hormigón que inciden de manera importante en las tensiones originadas por la carga exterior, tanto sobre el hormigón como sobre el acero. Con el transcurso del tiempo, la deformación en la pieza aumenta, y dado que existe solidaridad elástica y la carga se mantiene constante por otra parte, al aumentar la deformación específica en el acero, aumenta su tensión, y por ende disminuye la tensión en el hormigón. Vale decir, si suponemos el fenómeno de fluencia en el acero despreciable, al deformarse la pieza a carga constante, el hormigón toma cada vez menos carga. Estas expresiones anteriormente vistas de evaluación de tensiones pierden validez. Como toda columna estructural va a estar sometida a cargas de larga duración, inevitablemente, producto del peso propio, por ejemplo, de la estructura y las cargas fijas, peso de losas, vigas, columnas, contrapisos, pisos, mampostería, etc. Entonces ya sabemos que esa expresión que vimos de tensiones podremos utilizarla para evaluar algún fenómeno particular, pero no para el diseño. Vamos a analizar a continuación qué está pasando en el interior de este elemento en cuanto a las tensiones en el hormigón y en las armaduras. En forma muy esquemática, pero para plantear conceptualmente con un poco más de claridad el tema. E'Ci entonces es la deformación elástica instantánea, que es la que se produce apenas aplicamos la carga. En este sentido, ambos materiales colaboran, hormigón y acero, para tomarla, y εS es la deformación específica que experimenta el acero. Nosotros, cuando evaluamos la situación final de la pieza, para T igual a T1, con carga PS constante, observamos que se ha desplazado, ha perdido una longitud delta de prima S, ¿sí? Y ha quedado una posición como la que observamos con el vector en rojo. Esa es la situación final de la pieza, donde hay un componente que es una deformación instantánea, elástica instantánea, y hay un componente remanente que es el incremento de tensiones derivado de la fluencia. Esto que hemos planteado lo podemos tratar de explicar de la siguiente manera. Para T igual a 0 en el dibujo de abajo, a la izquierda, el elemento en su conjunto sufre una deformación elástica instantánea de prima CI. Si por un instante supongamos que las barras las embebimos o las envainamos para que no exista adherencia, al aplicar la carga PS a carga constante, el hormigón sería quien sufriría el fenómeno reológico y el acero no. Entonces tendríamos la situación del medio, donde la columna se ha cortado en una magnitud E'Ck. Como en la columna en estudio esta situación no ocurre, la situación real final para un tiempo infinito es que el acortamiento de la columna físico es delta de prima S, y por ende el hormigón no ha logrado acortarse todo lo que lo hubiera hecho si no contuviera ninguna restricción interna, E'Ck. Por tanto, ese plano intermedio nos está indicando que hay una falta de acortamiento del hormigón delta de prima C, que en realidad es una deformación de elongación del hormigón, ¿sí?, generada por la restricción de las armaduras, y hay un incremento del acortamiento de las armaduras a carga constante delta de prima S, y por lo tanto
sobre la base que vamos a plantear, podemos intentar estimar cuánto es la transferencia de cargas del hormigón hacia las armaduras bajo esta hipótesis de carga constante a lo largo de varios años. Si suponemos trabajar en periodo elástico, vamos a intentar cuantificar cuánto es lo que se ha descargado del hormigón y cuánto es lo que se ha sobrecargado de las armaduras. El término de la izquierda, delta de C, es lo que se descarga del hormigón, igual a G, el área de hormigón, por un delta de tensiones, delta de F'C. Y el término de la derecha, delta C'S, es el incremento de tensiones en las armaduras, que sería igual a ST, la sección de armaduras longitudinales, por delta de F'S, lo que se ha incrementado las tensiones de compresión en esas armaduras. Despejando una de las tensiones en función de la otra, por ejemplo, el decremento de tensiones en el hormigón es igual a AST sobre AG por delta de F'S. El cociente de AST sobre AG lo llamábamos cuantía geométrica. Entonces es igual a la cuantía geométrica por el incremento de tensiones en las armaduras. La expresión 1 nos daría una aproximación, solo una aproximación, a la disminución de tensiones en el hormigón bajo cargas constantes. Por su parte, considerando que en valor absoluto la deformación específica que tendría la pieza si fuese de hormigón simple por efecto de la fluencia será igual al acortamiento real de la pieza armada más la elongación que sufre el hormigón por la restricción que impone el acero, entonces nosotros E'Ck es la deformación total que sufriría la pieza de hormigón simple por fluencia lenta, la podemos calcular según lo que vimos en las clases de rheología. Tercera clase. Tenemos las herramientas para determinarlo. Es igual a delta de prima S en valor absoluto más delta de prima C. En función de plantear válida la ley de Hooke, delta de prima S es igual a delta de F prima S sobre S, y delta de prima C es delta de F prima C sobre C. Entonces, podemos expresar la deformación por fluencia de prima CK como delta de F prima S sobre S por 1 más n veces la cuantía geométrica. Recordando que E'Ck es la deformación del prisma de hormigón simple. Podemos inmediatamente despejar ambas variación de tensiones en acero y en hormigón porque las demás variables son conocidas. Entonces, el aumento tensional en el acero, delta de F'S, sería igual a E'Ck por S sobre 1 más n veces ρ, y la disminución de tensiones en el hormigón sería igual a E'Ck por S por n veces ρ sobre 1 más n veces ρ. Si asignamos un valor a n y a la cuantía, y asignamos un valor tentativo de prima CK porque solamente estamos viendo valores relativos, no estamos haciendo un desarrollo de un análisis real, podemos cuantificar aproximadamente cuánto variarían las tensiones. Tomando una relación modular n igual a 15, con una cuantía geométrica de 1,5%, ¿sí? Y estimando una relación entre la deformación de fluencia y la elástica instantánea de 3, sobre la base de que existe adherencia, podemos entonces obtener que lo que se han incrementado las tensiones en las armaduras delta de F'S es igual a 3 veces la tensión inicial sobre S por S1 más nρ. Es aproximadamente igual a 2,5 por la tensión inicial en las armaduras. Se incrementó en 2 veces y media el valor inicial. Por su parte, lo que disminuye la tensión de compresión en el hormigón durante ese periodo a carga constante es 0,40 de F'Ci. Se reduce casi a la mitad la tensión. Si por supuesto la pieza tuviera una cuantía más elevada, la
diferencia entre las tensiones iniciales y finales a carga constante serían aún mayores, ¿sí? Si ahora continuamos el ensayo cargando la pieza en la etapa final hasta la rotura con un proceso de carga rápida de minutos, la misma rompe cuando el hormigón alcance una deformación específica instantánea del orden del 2 por 1000. O sea, la suma de la deformación elástica instantánea E'Ci más E'Ci1 más E'Ci2 es aproximadamente igual al 2 por 1000. A eso hay que sumarle la deformación por fluencia lenta, E'Ck. Entonces, la llamamos deformación instantánea porque el hormigón pasa de P a P igual a P sub I y se deforma en un valor E'Ci, y luego bajo carga constante, E'Ck, al ser cargado hasta la rotura, continúa deformándose con un valor E'C2. Entonces, la suma de las deformaciones instantáneas, inicial y final, es del orden del 2 por 1000. Si esa deformación específica la multiplicamos por el modo de elasticidad del acero, observaremos que para un acero ADN 420, la tensión en la armadura llegará a fluencia. Esquemáticamente veríamos esto. Inicialmente, bajo una carga instantánea, tanto el hormigón como las armaduras toman una parte proporcional de carga como hemos analizado previamente, y luego bajo carga constante se produce un proceso de incremento de tensiones en las armaduras y disminución de tensiones en el hormigón, a carga constante. Esta redistribución de fuerzas internas entre acero y hormigón, acá vemos un ensayo de una columna de estudio, donde la carga externa se marca como al 100%, mantenida constante en el tiempo. En azul es la tensión de tensión en el hormigón y en rojo la tensión de tensión en las armaduras. Y se observa cómo disminuye la tensión de compresión en el hormigón y se incrementan las tensiones de tensión naturalmente en las armaduras, por compatibilidad de deformaciones. La forma final de falla consiste en un cuadro de fisuras muy finas y paralelas al eje de la pieza. Este cuadro de fisuración aparece en un estado ya muy cercano a la rotura, aproximadamente entre un 85 y 90% de la capacidad última de la columna. Visualizar este tipo de fisuras para una columna que tenga una estructura que presente patologías nos puede indicar que estamos ante la posible falla por compresión, una falla totalmente frágil del elemento y por ende de un cierto sector o de toda la estructura en su conjunto. O sea, nos debería alertar y tomar alguna medida precautoria y profundizar el estudio. Podemos establecer entonces como conclusión del ensayo que el hormigón rompe con una deformación instantánea del orden del 2 por 1000, eliminando las deformaciones por fluencia. El acero está en fluencia debido al incremento de cargas que sufren las armaduras, y con base a esto podemos plantear que la carga P0 que se obtiene del ensayo de larga duración es igual a G, la sección de hormigón, por F'C, la tensión de rotura del hormigón, por un coeficiente lambda que es menor que 1 teniendo en cuenta que son cargas de larga duración. Recordemos la clase de propiedades de los materiales. Más AST, la sección de las armaduras longitudinales, por Fs, la tensión en las mismas, que sabemos que podemos adoptar Fi, la tensión de fluencia. Acá simplemente recordamos dos probetas gemelas, una con cargas de corta duración y la otra gemela con cargas de larga duración. Observamos el porqué de afectar con un coeficiente lambda menor que 1. Las tensiones en el acero, entonces, multiplicando por el modo de elasticidad del acero por la deformación específica mencionada, llegamos a la deformación de fluencia.
La fórmula de dimensionado, según el CIRSOC 201-2005, resulta válida para columnas con estribos simples, la que vamos a plantear inicialmente. Aparece adicionalmente un coeficiente phi que considera la reducción de resistencia equivalente de considerar una excentricidad accidental del 10%. Entonces P0 es igual a phi, ese coeficiente que reduce la resistencia de la columna con presión simple en función de que siempre hay excentricidades accidentales presentes, por el término entre paréntesis, que el primer componente es el hormigón y el segundo el acero, lambda por F'C por Ag menos AST más Fi por AST. Reemplazando el valor de phi es 0,8 para el CIRSOC 201-2005 o para el código ASI 318-2005, lambda es 0,85 y queda entonces la expresión de P0. Entonces, ese P0 se expresa como la carga nominal máxima de una columna con estribos simples sería igual a 0,80, que multiplica 0,85 de F'C Ag menos AST más Fi por AST. El factor de reducción, que multiplica la carga nominal, phi por Pn, para columnas con estribos simples, teniendo en cuenta que el tipo de rotura es frágil, es 0,65. Ya veremos que en el caso de columnas con estribos continuos hinchados, el factor de reducción se incrementa a 0,7 en función de que la rotura es algo más dúctil. Entonces debe verificarse siempre la condición que bajo cargas mayoradas, P última, sea menor o igual que phi por Pn máximo. Acá simplemente repasamos el gráfico que expresa el factor de reducción en función de las deformaciones en las armaduras. Entonces, en la zona controlada por compresión, en la zona izquierda, los valores del factor de reducción son para armaduras con estribos simples 0,65 y para sunchos en espiral, que ya veremos a continuación, son columnas hunchadas, vale 0,7. Acá visualizamos una columna probeta en un ensayo, en el proceso de carga, y cuando se produce la rotura, naturalmente esta es prácticamente sin aviso previo y totalmente frágil. Entonces esto obliga a que el factor de reducción sea más reducido, ¿sí? Valga la redundancia, por el compromiso estructural que tiene una columna sobre la estabilidad del resto de la estructura. En cuanto a las cuantías límites que establece nuestro reglamento, las cuantías geométricas, relación entre sección de armadura longitudinal y sección de hormigón, deben estar comprendidas entre un valor mínimo para que el elemento posea una ductilidad mínima compatible con el tipo de rotura y un valor máximo por una cuestión constructiva, ¿sí? Porque naturalmente si la cuantía es muy elevada, sobre todo en las zonas de empalmes por justaposición, tendríamos grandes dificultades para hormigonarlo y que no queden oquedades y espacios sin llenar. Entonces, este valor, según los reglamentos, el de valor de cuantía mínima varía levemente. Para nuestro reglamento tiene un valor de cuantía mínima no menor a 0,01 y un valor de cuantía máxima no mayor de 0,08. El valor de cuantía máxima, como mencionamos, lo establecemos por una cuestión de orden práctica para evitar congestiones de armadura y posibilitar un correcto hormigonado, aun cuando en la práctica rara vez se supere el valor de 0,06 por las dificultades de ejecución. Y aparte, piezas con cuantías muy elevadas son muy sensibles a la acción del fuego. En ocasiones, cuando hay intensidades de carga muy elevadas y limitantes en cuanto a la sección de hormigón, se puede plantear una columna mixta, que no la vamos a tratar en el curso, que sería una combinación de perfiles de acero incorporados al hormigón y armadura longitudinal. En edificios aporticados de muchos niveles, tenemos que evaluar con criterio las consecuencias de estas deformaciones incrementales por fluencia lenta, derivadas de las cargas aplicadas constantes. Pensemos, por ejemplo, la planta de la izquierda es un edificio
de oficinas en donde en el centro hay tabiques importantes que engloban la zona de circulación vertical, escaleras y sanitarios, y en todo el perímetro es una zona abierta, con grandes ventanales, limitada la visual por las columnas, por lo tanto las columnas perimetrales se las reduce a su mínima expresión en función de las cargas gravitatorias, y las cargas horizontales son tomadas por el núcleo interno de tabiques. Por ende, para el nivel de cargas D más L, peso propio y sobrecargas de uso, los tabiques están trabajando a tensiones bastante menores que las columnas perimetrales. Los tabiques tienen una sección redundante para las cargas gravitatorias. Esto genera una deformación a largo plazo diferencial entre el tabique interno y las columnas exteriores, y genera el efecto de alas caídas que visualizamos a la derecha. Por las tensiones de larga duración de menor magnitud sobre la zona de tabiques internos que sobre las columnas exteriores. Está exagerado la diferencia, naturalmente esto obligará a hacer un estudio más profundo del tema para tratar de lograr equilibrar ese incremento de deformaciones en el proceso de ejecución de la estructura y que quede finalmente todas las losas a nivel. En cuanto a las disposiciones constructivas correspondientes a columnas simples, tenemos la dimensión mínima para columnas hormigonadas in situ es de 20 por 20, el diámetro mínimo de barras longitudinales es 12 milímetros. Cuando se utilicen columnas de sección cuadrada, el número mínimo de barras va a ser 4, y la separación mínima entre barras longitudinales se fija en función de lograr un correcto hormigonado. Respecto del diámetro mínimo y la separación máxima de estribos, se establece en el siguiente cuadro. Los diámetros mínimos de estribos simples se obtienen a partir del diámetro de las armaduras longitudinales. Si la barra es igual o menor a 16 milímetros, el diámetro puede ser de 6. Si la barra es igual o menor a 25 milímetros, el diámetro de estribos mínimo puede ser de 8. Y si la barra fuese mayor a 25, el diámetro mínimo de estribos tiene que ser de 10 milímetros. Por otra parte, el CIRSOC 201-2005 considera efectivamente arrastradas a las barras que se encuentren en las esquinas de los estribos y también aquellas barras que, sin estar en esa condición, estén cercanas a la barra arrastrada. ¿Y a qué valor asigna esa cercanía? A una distancia menor de 15 diámetros de estribo de una barra que sí lo esté. Esto obligará a colocar estribos de varias ramas, como veremos en diferentes disposiciones, para lograr el arrastramiento efectivo de la totalidad de las barras longitudinales en una columna con una cierta cantidad de las mismas. Los estribos pueden ser cuadrados, rectangulares, rómbicos, con ángulos interiores menores o iguales a 135 grados. Cuando las barras se encuentren distribuidas sobre una circunferencia, se puede utilizar un estribo circular cerrado. Entonces, lo que mencionamos recién es que, por ejemplo, en la columna de la izquierda, la barra del centro de las caras tiene que estar a una distancia X menor o igual que 15 veces el diámetro del estribo. Caso contrario, tenemos que colocar un estribo adicional, como vemos a la derecha, que puede tener esta disposición o puede ser rómbico, como vemos abajo, u otras disposiciones, siempre verificando que la distancia X sea menor o igual a 15 veces dB, diámetro de estribo. Respecto a los estribos en columnas con estribos simples circulares, en la versión del código ASI 318-2014 se indica en el gráfico el requerimiento de que las patas de los estribos tienen que tener un traslapo mayor que 15 centímetros con ganchos hacia adentro, ¿sí? Como vemos en el dibujo de la izquierda. Los extremos se deben traslapar al menos 15 centímetros y los extremos deben terminar con ganchos estándar que abracen una armadura longitudinal para lograr una correcta fijación de los mismos.
Acá vemos una columna con estribos simples. La armadura longitudinal de las columnas se empalma en general por encima del nivel de piso o algunas veces en pisos alternos. De esta forma podemos reducir progresivamente el área de acero total en los niveles superiores. La armadura se empalma por lo común por yuxtaposición, es un tema que todavía no hemos tratado, en ocasiones por empalmes mecánicos como manguitos roscados o manguitos prensados, que veremos en la clase de longitud de anclaje y empalmes. Debe prestarse especial atención a la zona de empalmes de armadura por yuxtaposición por la eventual congestión y dificultades de armado, de hormigonado, no de armado, en los casos de cuantías elevadas. El método más habitual es por traslapo. En general, en forma práctica, doblamos ligeramente las barras inferiores y con el fin de evitar la tendencia al pandeo de las barras transversales en el punto de doblado, adicionamos un refuerzo transversal, estribos adicionales cerrados. La armadura a agregar debe ser capaz de tomar un esfuerzo de 1,5 veces la componente horizontal de la fuerza resultante de la barra desalineada. Acá lo observamos en un croquis que presenta el mismo reglamento. Y este esquema de empalme en pisos sucesivos de abotellado es válido para una pendiente máxima 1 en 6, con una separación entre caras, la columna inferior y la superior máxima de 8 centímetros. Acá vemos una columna perteneciente a un entrepiso sin vigas donde se genera este tipo de empalmes, ¿sí? Del nivel de las fundaciones al nivel del primer nivel. Las armaduras son de 25 milímetros y se observa el esquema que mencionamos. En el caso de que la columna sea, por ejemplo, sobre eje medianera, podemos plantear el esquema de continuidad de armado como el esquema B, donde se deja inserta en el nivel inferior una barra adicional para generar este empalme sin generar el abotellamiento que mencionamos en la armadura interna. Acá vemos el esquema de anclaje de una armadura en una platea de pequeñas dimensiones, una columna reducida. Y acá estamos visualizando una estructura real que colapsó el edificio Space en Colombia, es muy conocido el caso. Es una columna que colapsó por exceso de compresiones y un inadecuado diseño. En realidad es algo más complejo que eso, pero desde el punto de vista de lo que nos interesa podemos visualizar cómo es la falla de una columna de compresión. Ha pandeado la armadura longitudinal, hay una separación excesiva de estribos, ¿sí? Y se produce el disgregamiento. Para cerrar el tema de compresión simple, antes de pasar a columnas hunchadas, vamos a ver un ejemplo de aplicación de una columna con estribos simples de sección mínima, 20 por 20 centímetros, armada con una cuantía mínima que serían 4 barras del 12, una por esquina, 4 por 1,13, 4,52 centímetros cuadrados. El hormigón es a su vez de resistencia mínima admitida, F'Ck 20 megapascales, F'C, y Fi 420 megapascales la tensión del acero, ADN 420. Asumimos un recubrimiento de 2 centímetros, verificamos cuantía límite sería la cuantía mínima, 452 dividido 400 nos da 0,0113, ¿sí? Verifica. Naturalmente estamos muy alejados de la máxima. Planteamos la expresión de P última, 0,80 por Phi, que multiplica 0,85 de F'C AG menos AST más Fi por AST, reemplazamos y nos da 4,48 kN la carga última que puede admitir esta columna de reducida esbeltez. O sea, no estamos considerando el fenómeno de pandeo. Lo veremos en unas clases más adelante. En función del máximo diámetro de las barras longitudinales corresponde adoptar entonces un estribado de 6 milímetros y la separación surge de las tres condiciones vistas. 12 veces el diámetro mínimo de barras, 12 por 1,2, 14 centímetros,
48 veces el diámetro de estribos, 28,8 centímetros, y el lado menor de la columna, 20 centímetros. Por tanto, se podría adoptar Fidel 6 cada 14, ¿sí? Como estribo de diseño, con una barra en cada esquina de 12 milímetros y un hormigón H20. La capacidad última, 448 kN. Esta sería la disposición final entonces del esquema de armado de esta columna de dimensiones mínimas con 2 centímetros de recubrimiento.